Hola amigos, bienvenido a un nuevo video de la serie de curso de Excel. En este video vamos a continuar usando la herramienta Power View y Power Mac. Para esto vamos a usar un ejemplo de un libro que se denomina Control de Pedidos XLS, que ustedes pueden descargar desde la página del curso. Este libro está compuesto por una serie de hojas de cálculo, donde la hoja principal donde tenemos los movimientos de ejemplo de unos pedidos que van desde la fila 2 hasta la fila 9002. Entre las columnas que tiene el código del pedido, el código del cliente, el código del producto, el código del vendedor, fecha de pedido, despacho, recepción, formas de envío, cantidad, cargo y el total pagado por los clientes. Fíjense que en este caso el reporte está indexado de tal manera que no toda la información que requerimos quizás para sacar nuestros indicadores están en la misma tabla. Como vimos en algunos casos anteriores, del cliente tengo solamente el código del cliente, pero tenemos unas tablas donde tenemos la relación de clientes de la empresa en una hoja denominada cliente, y la idea es cruzar la información entre la hoja de pedido y la hoja de cliente, igualmente con productos, vendedores y forma de envío. Para este caso vamos a crear previamente a crear los indicadores o nuestros dashboards con Power View. Vamos a crear o usar la herramienta Power View para crear nuestro modelo relacional. Fíjense que en este caso ya yo cargué las tablas a utilizar, que en este caso son 6. Las cargué en el entorno de Power Pivot del libro Control de Pedidos, y aquí tenemos las 6 tablas. En el menú inicio, en la sección de ver, me fui a la vista de diagrama para crear la relación quizás un poco más cómoda y más corta, usando el mismo principio que utilizamos en el capítulo de Microsoft Query. Fíjense en este caso, yo tengo las facturas, que es donde tenemos las 9000 facturas, y tenemos el inventario donde me dice todos los detalles del producto. Yo para cada factura tengo el código del producto despachado, y lo que voy a hacer es cruzar. Conociendo el código del producto, voy a cruzar esta información con la tabla inventario, colocándole encima el campo que le corresponde, que es el código del producto. La herramienta Power Pivot hace la relación, y en este caso me va a crear una relación 1 a muchos. O sea que puede haber un producto que se haya despachado varias veces. Entonces el tipo de relación que vamos a conseguir en este caso va a ser una relación 1 a muchos. Entonces fíjense que aquí está creando la relación y me lo muestra en forma gráfica una vez que termina de hacer el cruce de la información, mostrándome el tipo de relación 1 a, el asterisco significa muchos, y aquí tenemos relacionada la tabla de facturas con inventario. Esos productos, fíjense que los productos están clasificados por categorías. Entonces aquí vamos a crear una relación de segundo nivel. Conociendo el producto y la categoría del producto, yo puedo tener más detalle de la categoría si cruzo el ID de la categoría con la tabla ID de categorías. Fíjense que aquí también hay una indexación en la tabla del inventario. Ahora, conociendo el producto y su categoría, puedo saber a qué categoría se refiere. Y aquí también hay una relación 1 a muchos, ya que se pueden despachar muchos productos de una misma categoría. Al mismo tiempo, esos productos están relacionados con un proveedor. Entonces yo quiero saber quién fue el proveedor de ese producto que estamos facturando. Yo, conociendo el código del proveedor, el que está relacionado el producto en el inventario, puedo cruzarlo con la tabla de proveedores que tenemos en nuestro departamento de procura o compra, con la columna y del proveedor. Fíjense que también va a ser una relación 1 a muchos, ya que puedo despachar varios productos que corresponden a un mismo vendedor o mismo proveedor, disculpen. Entonces fíjense que aquí tenemos gráficamente la relación 1 a muchos, 1 asterisco mucho. Las facturas, fíjense que hay un responsable por cada factura, y en este caso es el vendedor. Y el vendedor, vamos a moverlo acá por el espacio. Yo voy a cruzar entonces para saber cuándo fueron las ventas a nivel de vendedor. Conociendo el código del vendedor, voy a cruzar entonces de facturas el vendedor con el código del empleado de la tabla de vendedores. No importa, fíjense que acá los nombres de las columnas no son iguales. Lo importante es que los contenidos de las columnas, o por lo menos en este caso, coincidan. Fíjense que aquí tenemos entonces una relación 1 a muchos, ya que un vendedor se puede ver encargado de múltiples facturas. Fíjense el modelo relacional que estamos creando en forma gráfica. Y por último, las facturas fueron despachadas a un cliente. Si conozco el código del cliente a quien fue despachada la factura, puedo buscar en mi tabla de clientes, en mi departamento, por ejemplo, de mercadeo, y saber entonces los detalles concretos de ese cliente. Por ejemplo, la ciudad, la región, el país, el tipo de cliente, el nombre de la empresa, quién es el contacto y muchos más datos que tenga yo relacionados entonces en mis tablas de clientes. Y aquí tenemos también una relación 1 a muchos, ya que un cliente puede tener múltiples facturas relacionadas acá en mi maestro de facturas, que hasta ahora tiene 9000 registros. Ya que tenemos el modelo relacional, ¿okay?, que es un pequeño repaso de lo que hicimos nosotros en la herramienta y en las clases de Power Pivot. Ok, entonces ya tenemos nuestro modelo relacional, y ahora voy a minimizar un momento acá Power Pivot, me voy a ir nuevamente a mi libro de Excel. Aquí tenemos Excel, solamente que la data de estas hojas que me interesan para sacar mis indicadores en mi dashboard
lo cargué en un modelo relacional de Power View. Ahora me voy al menú contextual. Y aquí tenemos entonces, recuerden que la ruta para acceder a Power View que hicimos en este caso, configuramos en los videos anteriores, insertar, que es válido para la versión 2013 y 2016, es menú insertar, y acá tenemos la sección de Power View. Ahora fíjense que se está abriendo el entorno de trabajo de Power View. Recuerden que este tipo de informes requieren de la tecnología de Silverlight, la cual debe estar integrada en la máquina para poder ver entonces la interacción con las gráficas y las tablas que se van a ir generando, y sobre todo con los mapas georreferenciados en 2 y 3 dimensiones. Aquí se está abriendo entonces la hoja de Power View para mostrarme ya la plantilla donde yo voy a empezar a diseñar los indicadores en forma de tabla y de gráficos, que me permite esta herramienta muy popular en la versión 2013 y que ahora forma parte de la versión de las herramientas Power BI de la versión 2016 disponibles para Excel. Una vez entonces que abra el entorno, y vamos a tener ya el área disponible para comenzar a trabajar con la presentación de nuestros indicadores en forma de dashboard en Excel. Ok, fíjense que aquí tenemos el entorno ya de Power View. Ok, hay algunos campos que él coloca por defecto en forma de una tabla y yo los voy a desmarcar de tal manera que yo pueda escoger cuáles son los campos que yo requiero escoger del modelo relacional y que se vean en forma de tabla o en forma de gráfico. Okay, usted fíjense que acá ya solamente me queda 2 campos activos, que son estos 2 campos de acá, que son totales, y tenemos entonces mi entorno ya vacío. Por ejemplo, si yo quiero ver cómo fueron las ventas por país, recuerden que tenemos diferentes tablas. Okay, vamos a buscar entonces simplemente una de las tablas, que es la tabla de clientes. Okay, esta sería la tabla de pedidos. Vamos a buscar acá la tabla que tenemos entonces, la tabla de, vamos a buscar aquí un momento la tabla que está activa. Aquí tenemos entonces proveedor. Fíjense que tenemos tabla 8 que es proveedores, que también tiene un país, pero yo necesito la tabla de los clientes. Entonces aquí tenemos, esta es la tabla esta es la tabla de los vendedores, que es la tabla 6, la tabla 4 es la tabla de los pedidos, la tabla 2 es la tabla, en este caso, del inventario. La tabla 1 que tengo acá es la tabla de los clientes. Si yo le quiero ver cuánto fue lo que vendimos por país, entonces marco país, que marcamos país, y sería la primera columna que va a aparecer en mi tabla. Aquí tenemos entonces una tabla donde tenemos todos los países donde hubo ventas. Tenemos entonces desde Alemania hasta Venezuela, y dependiendo de lo que yo quiera saber, por ejemplo, quiero saber cuántas fueron las unidades que se vendieron por país, simplemente voy a buscar en la tabla donde tengo los movimientos de la facturación, que es la tabla 4, que tenemos entonces las cantidades, y él va a pasar como un campo de cálculo en la parte inferior. Aquí tenemos entonces las cantidades vendidas por país, y vamos a ajustar entonces el espacio necesario para ir mostrando los indicadores. Estas son las cantidades despachadas por país para un total despachado de 369.916,38. Y por último, si queremos saber el monto facturado, que tenemos entonces total, sumatoria total, que será aquí tenemos entonces en la primera tabla donde tenemos las ventas por país en cantidades y en bolívares. ¿Ok? Ahora, si aparte también queremos saber esta información en forma gráfica, que es lo que vamos a ver a continuación, observen que basta con colocarme un espacio vacío, por ejemplo, de mi área de trabajo. Yo puedo entonces, estando en Power View, yo puedo agregar una tabla nueva simplemente marcando el campo. Vamos a colocar también que queremos en forma gráfica mostrar cómo fueron las ventas. Busco en la tabla donde están los clientes por país, por ejemplo país, y me interesa saber, por ejemplo, ver una relación de las ventas en moneda total bolívares. Y aquí tenemos entonces la segunda tabla, que es la que vamos a llevar en forma gráfica, que sería entonces la relación de las ventas por países. ¿Ok? Recuerden que estando en la sección de Power View, pestaña diseñar, podemos escoger entonces la forma de visualización de la información en nuestro dashboard. Otro elemento también que podemos recordar de la vez pasada es que estando en Power View, okay, podemos escoger, por ejemplo, el tema de la presentación. Fíjense que hay diferentes temas que hacen una combinación de los colores de las tablas, inclusive del fondo de la presentación. Aquí tenemos una galería de temas que vienen predefinidos. Por ejemplo, fíjense que este tema cambiaría la forma de ver los datos, inclusive la fuente tipográfica. Por ejemplo, este tema es distinto, fíjense, inclusive la fuente es distinta, y el fondo de la presentación sería en este caso el tipo de fondo, que pueden ser degradados.
que fíjense cómo sería la presentación, o un fondo con un color sólido, como por ejemplo este color que es negro y las letras en blanco. ¿Ok? Ahora, si queremos presentar la información en forma de un mapa que me muestre la distribución de las ventas a nivel de países, marcamos entonces la tabla que queremos llevar a mapa y nos vamos a ir a Power View, ¿ok? Pero sección diseñar, sección cambiar visualización, mapa, ¿ok? En mapa, acá fíjense que me está dibujando ahora el mapa. Aquí tenemos entonces el mapa. Fíjense que me da una advertencia y me dice que, por ejemplo, que Bing, que es el buscador en este caso de Microsoft, no está disponible para esta configuración regional, o sea, el fondo del mapa, pero el mapa fíjense que sí me lo está mostrando, solamente que me advierte de que el fondo no está disponible, ¿ok? Para esta configuración. Y aquí tenemos entonces, fíjense cómo me distribuye las ventas de estos países, y fíjense que me está mostrando en este caso que quizás los países donde hubo más ventas fue en Estados Unidos con 77 millones, fíjense que el círculo es mucho más grande, o por ejemplo en Europa, que corresponde a Alemania con 92 millones, fíjense, inclusive te pasas con el cursor encima, puedes ver los valores. Estos mapas, fíjense que tienen un zoom, ustedes pueden acercarse o pueden alejarse, y fíjense que en este caso me están mostrando entonces en forma georreferenciada las ventas, ok, por país. Imagínense una empresa que tengamos, por ejemplo, sucursales en diferentes países. Yo puedo mostrar entonces, por ejemplo, cantidad de personas por sucursal por país, inversión o costos de nóminas por país. Y recuerden que este mensaje lo estoy leyendo desde Venezuela. Aquí en Venezuela me dice que no, el mapa, el diseño del mapa no está disponible para la región, pero sin embargo, fíjense, aquí tenemos entonces la primera parte, que es presentando la información en forma tabular y en forma georreferenciada. Recuerden que el fondo degradado es porque en este caso yo en Power View le escogí el fondo, pero puedo volver nuevamente a un fondo blanco. Y aquí tenemos entonces el fondo blanco con el mapa que me georreferencia a la data que estamos mostrando en esta posición de acá. Y también se ve mucho influenciado por el tema que yo seleccione. En este caso el tema aplica también para el mapa, aún con las restricciones que tenemos acá o la advertencia que me está mostrando de restricciones. Fíjense que aquí tenemos entonces la primera parte del tutorial donde estamos viendo la cantidad de ventas en moneda por país, y aquí tenemos una relación cantidad total por país. Y en esta parte, fíjense, vemos un primer elemento que es la georreferenciación de la información entonces de las ventas por país. Bueno amigos, esta primera parte del ejercicio. La siguiente parte entonces vamos a continuar usando estos mismos datos, este mismo dashboard, para continuar mostrando nuestros indicadores. Pero amigos, que tengan un feliz día y nos vemos en el siguiente video.